haga, para también proveer un servicio. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que es un derecho humano. Bueno, comenzaba diciendo que a un sector de la población le gusta el mentime que me gusta, ¿no? Casualmente, sí. Esa parte me la había perdido. ¿Qué pensás de esto? Primero que el más mentiroso de todos es él. Cuando se escucha Aranguren tenemos que pensar que estamos escuchando primero quien fue el autor intelectual de un tarifazo sin parangón, no en la historia argentina, en la historia contemporánea de la humanidad. No hay ningún otro país del mundo que haya padecido como padeció la Argentina, como padeció el pueblo argentino, semejante incremento de las tarifas tan injusto, injustificado y además violando la Constitución Nacional. Sí. Ese es el señor Aranguren. Pero además el señor Aranguren fue y sigue siendo accionista de una empresa privada, Shell. O sea, cuando habla Aranguren defiende los intereses de su propia empresa. Él tiene acciones de Shell, las mantuvo por lo menos durante 10 meses mientras fue ministro, después dijo que las vendió, no se sabe a quién las vendió, cuándo las vendió, y sobre todo y fundamentalmente nunca él aseguró que no las iba a recomprar terminada su gestión, sí. Que eso es lo que tiene que hacerse cuando en todo caso uno se desprende, siendo funcionario, se desprende de acciones de una empresa con conflictos de interés. Pero además fíjate una cosa, Daniela, Aranguren fue desplazado de su cargo en junio del año pasado. En septiembre, o sea, 3 meses, sí. En septiembre se había montado una consultora privada. No pasaron 3 meses que ya tenía aprobada, acá yo traje, este es el boletín oficial, no sé si ahí se ve, el boletín oficial de el 1 de octubre de 2018, y ahí figura la constitución de la consultora privada que se armó el señor Aranguren, ¿con quién? Energy, ¿cómo se llama? Energy Consilium. Energy Consilium. Viene en criollo, no viene en castellano. Esta consultora privada, el señor Aranguren se la armó con su amigo Balboa, que era el presidente de NARSA que él había puesto, que renunció también cuando se fue Aranguren, con un tal Juan Manuel Carazale, que era el abogado y el jefe de gabinete, uno de los autores intelectuales del tarifazo de su propio ministerio. Sí. Y con el subsecretario de Hidrocarburos, Marcos Portó, de su ministerio. Juntó a los muchachos, dijo: muchachos, vamos a armar, o señores, vamos a armar una consultora privada. 3 meses después de haber dejado la función pública. De hecho, la justicia tendría que investigar urgentemente a esta consultora, porque lo más probable es que el señor Aranguren y estos otros socios fundadores estén suministrando información, lo que se llama información privilegiada y confidencial, la que se hicieron siendo funcionarios, estén vendiéndola a sus clientes. Sí. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque cuando Aranguren habla un consultor privado de empresas, habla un lobista, habla el accionista de Shell y el autor intelectual del peor tarifazo que recuerde la historia contemporánea de la humanidad. Creerle a Aranguren es imposible. La misma persona que dijo, y esto vale la pena recordarlo también, ¿no? Que, bueno, no iba a traer su dinero a la República Argentina si no podía confiar en cuál iba a ser el rumbo del país. Todo esto cuando era el propio Mauricio Macri quien lo designa como ministro, porque si estuviéramos hablando de otro gobierno, a veces se habla del kirchnerismo y de los que le tienen temor a que vuelva el kirchnerismo, y la verdad que en este caso lo paradójico es que se trataba justamente del gobierno de Mauricio Macri, del que él fue parte, ¿no? Estamos hablando de la misma persona. Suena extraño, ¿no? Todo este combo, pero es así. Sigue sin traer el dinero. La periodista de La Nación además fue, uno escucha las preguntas y fue una entrevista absolutamente armada. También habría que investigar si clientes de la consultora no son de Nor y de Sur, porque lo que hizo Aranguren fue una defensa escandalosa de Nor y de Sur, en realidad el grueso de las preguntas de la periodista que parecía que las hubieran escrito el presidente de Nor y el presidente de Sur. ¿Qué es esto que tenemos acá, Esto, Federico? Que está ahí es precisamente cómo figura en el boletín oficial la conformación, la constitución de la consultora del señor Aranguren. Ahí están marcados Balboa, que son los socios fundadores, Aranguren, Juan Manuel Carazale y Marcos Portó. Son todos exfuncionarios que ocuparon el Ministerio de Energía, o bien, en el caso de Balboa, el presidente de NARSA, que puso el propio Aranguren y que venía de Shell. Sí. Esta es la consultora privada energética del señor Aranguren, que está vivita y coleando ahora y operando. En cuanto a sus dichos sobre los derechos humanos, por eso, con todo este panorama que te marqué, este escenario, este historial clínico del señor Aranguren, lógicamente que Aranguren no va a estar a favor o de acuerdo con tratar a la energía como derecho humano.
porque él representa empresas privadas, además de empresarios estafadores inescrupulosos que han estafado y siguen estafando al pueblo argentino, y considerar la energía como un derecho humano es que la energía para el pueblo argentino cueste lo menos posible. Sí, que no tenga valor ni ganancia para como un bien redituable para esas personas que, bueno, han tenido ganancias durante los últimos años, ¿no? Bueno, muy importante. Es que precisamente Aranguren defiende las ganancias extraordinarias, siderales, abusivas de estas empresas. Por ejemplo, Nicolás Caputo, que es el dueño de Central Puerto, una de las principales empresas energéticas del país, ganó entre el primero, estos son informes oficiales que ellos presentaron a la Comisión Nacional de Valores, ganó entre el 1 de enero del año pasado y el 30 de septiembre del año pasado, o sea, 9 meses, ganó 2 millones de dólares todos los días, entre el 1 de septiembre, perdón, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Marcelo Midlin, socio íntimo, amigo también del presidente de la Nación, ganó $1,5 millones. Nori y del Sur ganaron entre los dos, entre enero y septiembre del año pasado, ganaron 5.200 millones de pesos. Claro que Aranguren va a defender a las empresas, que además es el autor intelectual de toda esa estafa. Pero en cuanto a su definición de derecho humano, lo primero que hay que decir es que en el mundo, y sobre todo en los países a los que Aranguren llamaría países civilizados y desarrollados, o ejemplos a seguir, ninguno de esos países cuestiona que la energía sea un derecho humano. Aranguren, además, es un gran ignorante. Debería informarse mejor a la hora de hablar, porque queda en ridículo. Ningún país civilizado, desarrollado, mucho menos el país al que él le rinde permanente tributo y le rindió siendo ministro, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, considera a la energía un commodity o un bien de lujo, sino que se la considera institucionalmente, académicamente, un derecho humano. Está inclusive en el acta, lo que sería el acta o la Carta Magna de los Derechos Humanos Universales por Naciones Unidas. Ahí está indirectamente tratada la energía como derecho humano, y no solamente como derecho humano, sino como madre de derechos humanos. Porque el bienestar social, la salud, una vivienda digna, todo eso depende de que haya servicios modernos de la energía, servicios accesibles y que se puedan pagar, cosa que no ocurre en la Argentina, de que Aranguren fue ministro y al día de hoy. Mira, Federico, hubo respuesta de Pino Solana sobre este tema que resulta interesante compartir. Lo escuchamos y regresamos con vos. Pues son unos cararrotas. El derecho humano está garantizado por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y todos forman parte de la Constitución Nacional. Cuando se nombra ministro en el estratégico Ministerio de Energía al Lobo, para decir una serie de gansadas y de mentiras, la energía está en la Argentina. No valen más embusteros y mentirosos y estafadores como el señor Aranguren, que ha venido estafando al pueblo argentino con los tarifazos. Basta ver cuáles son las ganancias de las grandes distribuidoras de electricidad y de gas en la Argentina, y te agarran la cabeza. Bueno, hablaba de esto, ¿no? De las ganancias de las empresas, el incremento en las acciones. Nosotros lo repasábamos el año pasado y la verdad que las cifras, más allá de estos 2.000 millones por día de ganancias. No, fueron 2 millones. Fueron 2 millones. Nicolás Caputo. Sí, fueron Nicolás 2 millones Caputo, por día. 2 millones de dólares por día entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año pasado. Perdón por el error. Pero estos 2 millones, la verdad que también es una cifra obscena. Ahí es donde, ¿qué sucede? Entra el ENRE, bueno, algún ente regulador que tiene que controlar como mínimo que si hay tantas ganancias, que viene el debate de si es justo pagar tanto, si la energía debería ser gratuita para los más pobres, en todo caso, y como mínimo que se realicen las obras correspondientes. Primero, las inversiones que se están realizando son pura y exclusivamente para mantenimiento y operación. Sí. Es decir, es como si yo tengo un caño por donde pasa el gas, invierto nada más que ese gas no tenga ninguna fisura. Sí, si se rompe. Claro, exactamente. No extiendo la línea de gasoductos. Aranguren se olvida de mencionar que, por ejemplo, en 2 años y 10 meses, digo 2 años y 10 meses porque son las últimas estadísticas oficiales que hay, la expansión del servicio público de gas de red, o sea, la cantidad de usuarios nuevos que se incorporaron al servicio de gas de red cayó un 41% respecto de los últimos 2 años y 10 meses del gobierno de Cristina. Es muchísimo, es la mitad. Claro, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Gente que no tiene acceso, que no tendrá acceso. Que no tiene acceso, no va a tener. Y aunque
lleguen los caños no se pueden instalar. De hecho, lo que estamos viendo es que una vastísima proporción de la población está dejando de usar gas de red para ir a la garrafa, porque no la puede pagar. Entonces esto es una, como decía Solana, es una violación primero a la Constitución Nacional, a la Convención Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y fundamentalmente, y sin irse tan lejos, al fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 sobre el tarifazo. Porque ahí la Corte Suprema ahí hizo un parangón entre los servicios públicos de la energía eléctrica y del gas natural, lo relacionó con un derecho humano. Dijo, está en debate un derecho humano. Entonces, la gravedad de lo que Aranguren dijo con respecto a los derechos humanos, a no reconocer la energía como derecho humano, no es lo que dice, que eso ya lo sabemos todos, es que lo dice recién ahora, cuando deja de ser ministro. ¿Y por qué? Porque está reconociendo, y esto es gravísimo, está reconociendo que él desconoció, desobedeció y violó el fallo de la Corte Suprema por consideraciones ideológicas. Porque él nunca creyó que la energía es un derecho humano. La Corte le ordenó al señor Aranguren a tratar a la energía como un derecho humano. Y él, por consideraciones ideológicas, lo está reconociendo ahora, violó el fallo de la Corte Suprema. Te pregunto, Federico, esto por último, porque gran parte del debate ronda en torno a esto, ¿no? ¿Debería ser gratis, puede ser gratis la energía para aquellos que no tienen recursos? Porque también los fallos que conocimos hasta el momento hablaban de la importancia de la proporcionalidad, de no cobrarle a alguien algo que no puede pagar, porque si no es lo mismo que nada. Pero claro, bueno, vos me responderás, sí, depende, un gobierno puede decidir subsidiar, de hecho hay muchos gobiernos en el mundo que lo deciden. La inmensa mayoría. Pero mi pregunta es, más allá del subsidio, ¿estamos hablando de ganancias? A mí me parece una locura 2 millones por día, pero digo, también podría haber una menor ganancia para las empresas y que sin la intervención del Estado con tanta cantidad de dinero. Es que Aranguren, una de sus tantas mentiras en la entrevista, no sé si recordás que él dijo que la energía se regalaba o era gratis. Bueno, Aranguren lo que tendría que hacer es revisar los estados financieros, los balances que las empresas presentaron entre 2013 y 2015, empresas energéticas privadas, a la Comisión Nacional de Valores. En muchísimos años repartieron dividendos a sus accionistas y ganaron dinero. Entonces yo le pregunto al señor Aranguren, si la energía era gratis, esas ganancias, él tendría que denunciar a todas esas empresas porque dibujaron sus balances y presentaron como ganancia algo que no era. ¿Por qué? Porque si la energía se regalaba, ¿de dónde salían esas ganancias? Entonces empecemos por ahí. Es mentira que la energía se regalaba. Ahora, un Estado puede traducir a la ciudadanía, trasladarle cero costo. La energía tiene un valor, cuesta algo. Bueno, ¿puede un Estado decidir no trasladarle el costo de lo que vale esa energía o lo que le cuesta al Estado a la ciudadanía? Por supuesto que sí puede hacerlo. Por supuesto que sí. Todo va a depender de la definición de energía que tenga ese gobierno. La energía no vale o no cuesta para la ciudadanía lo que el señor Aranguren dice o lo que dice el presidente de Macri, el empobrecedor número 1 de la historia argentina, empobrecedor energético y empobrecedor en general. La energía vale lo que vale una definición de energía. Si la energía es considerada un negocio, un commodity, un vehículo para estafar y robar al pueblo argentino, como viene pasando de diciembre de 2015 a esta parte, entonces la energía cuesta al pueblo argentino lo que está costando ahora. Si la energía es un derecho humano, si los servicios públicos de la energía son servicios públicos esenciales, que hacen a la lucha contra la pobreza, que hacen al desarrollo socioeconómico de esa nación, que sirven de motor de industrialización, entonces la energía tiene que costar lo menos posible para esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y es un derecho social. Entonces hay que disociar, no hay que trasladarle la carga del costo a la ciudadanía, porque es un derecho social y un derecho humano. Claro. Bien, Federico, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias, como siempre. Bueno, nos vamos a la costa, ¿sí? Vamos a ver un poco de cómo se vive este verano, por ejemplo, en Santa Teresita, porque allí está Sofi Fidalgo, como todas las tardes. Sofi, hola, ¿cómo estás?